Bien. Tenemos noticia de último minuto, que es una pena. Miguel Ángel Russo acaba de fallecer, ya está confirmado por la familia, redes sociales y gente cercana a él y a Boca Juniors. Dirigió en Chile, fue su tercera experiencia como entrenador cuando vino a la U. Llegó a semifinal de la Copa Libertadores, que pudo ser final. Con el penal que no... Sí, un penal increíble de Rodas. Penal y roja, sí. Era Rodas más que Rodas. Sí, sí, pero bueno. Muy respetado las reacciones que uno está viendo transversalmente, porque dirigió muchos equipos, la verdad. Rosario también. Sí, sí, muy querido, pero respeto de los rivales, digo, de River, de Newell's. Aparte, Manuel, el amor por la profesión, yo creo que él quería fallecer siendo el técnico de Boca, ¿no? Dirigiendo. Y se le vio las últimas veces que le tocó dirigir al equipo ya en un estado de salud bastante delicado. O sea, el amor por la profesión realmente hasta el final el tipo. Vino hace poco, siendo técnico de Rosario Central, a jugar un amistoso de verano contra la U, en Coquimbo. Y él dijo, una de las cosas que ha dicho en las últimas entrevistas es que su mayor dolor en el fútbol fue precisamente no ganar la Copa Libertadores con la U, porque es, digamos, el que pasaba esa llave era el gran favorito para quedarse con la Copa Libertadores. Sí, de hecho fue River el campeón. Exactamente. Fue River el campeón, en una jugada que va a quedar eternamente marcada como una de los grandes escándalos de la Copa, porque ya, a diferencia de cosas que pasaron en los 80 o antes, ya la televisación tenía muchos ángulos, entonces no hay manera de sacarse encima ese penal. ¿Tú trataste con él, Aldo, en su etapa en Chile? ¿Tienes recuerdos de...? Sí, un técnico... Primero, digamos que le toca asumir en la Universidad de Chile en circunstancias bien especiales, bien particulares, porque Lulo Sociedad venía de 2 títulos consecutivos y se enfrasca en una de las peleas más célebres que se tenga memoria con el doctor Orozco por la contratación del Pícaro Fernández. No sé si ustedes recuerdan. Sí, Pícaro Fernández. La U estaba en Miami. temporada en Miami. Otros tiempos, ¿ah? Y el Lulo vuelve. El Sociedad, indignado por la contratación, vuelve. Se pelea con Orozco y llega Miguel Ángel Russo con la difícil tarea de mantener a la U altamente competitiva. Ese año la U pierde el título, pero hace un campañón en Copa Libertadores y de manera muy injusta. Russo era un técnico muy apasionado, diría yo, pero además muy futbolero, muy vieja escuela, muy de sensibilidad con los jugadores, y además esa U jugaba muy, muy bien. O sea, yo te diría que... Tenía Leo, Salas, Valencia. Ese equipo del 96 yo te diría que incluso jugaba mejor que los 2 cuadros campeones, por potencia ofensiva. Digamos que era la base, la mitad de la selección chilena de Francia 98. Sí. Tenía Murray, tenía Castañeda, Mora. tenía Sala. Estaba una mitad en Colo-Colo y otra mitad en la U. Sí, y Católica también tenía. Y Católica tenía. Y buenos refuerzos. Traverso, Leo Rodríguez. Ahora, el cuestionamiento que me hago, que seguramente se va a hacer también la prensa argentina, es cuando alguien, como dice Marcelo, en afán del cariño a la profesión, dice, me quiero morir en la cancha, me quiero morir transmitiendo, me quiero morir, qué sé yo, operando, me quiero morir manejando. Yo creo que hay una sensibilidad particular a ese respecto. Yo no sé cuánto bien le hizo a Boca tener un técnico en etapa terminal como estaba Miguel Ángel Russo, ya en cuidados paliativos, digamos, en todo este proceso. Fue parecido, Aldo, a Nelson Oyarzún, ¿se acuerda? En Chillán, sí. En Chillán, fue muy parecido. Y te lo digo teniendo la opción de entrevistar a Nelson Oyarzún 2 semanas antes del fallecimiento, en circunstancias también muy especiales. Se genera un clima muy particular y ese clima, claro, enaltece a Miguel Ángel Russo, que logra su objetivo, morir dirigiendo, que era su pasión, pero al mismo tiempo en una situación muy, muy extraña para un Boca que lo debe haber sentido. A mí Juan Román, perdón, Johnny, para cerrar el tema Boca, Riquelme lo trae nuevamente a Boca Juniors porque un hombre de su plena confianza, o sea, el último técnico campeón con Boca Juniors de la Copa Libertadores, y precisamente esa Copa fue donde Román brilló en su regreso a Boca. Entonces, más allá de que sea como un gesto o algo de haber
lo traía de vuelta, yo creo que era porque Estaba en San efectivamente Lorenzo, era un hombre en el que confiaba. En un principio, pero, Estaba en San Lorenzo. Claro, lo claro. saca de ahí, claro. pero en un principio, pero después yo creo que ya también fue Claro. un gesto para que él pudiera terminar nunca dijo su nada. carrera entrenando y la crítica era bien dura. Claro, y no con- decían nada. Era de los técnicos antiguos, era medio como Don Nelson. A mí no me dirigió, pero yo alternaba con el primer equipo cuando la U entrenaba en la tarde en el Sausal, Donaldo. 96, 97, hasta el 98 que nos empezamos a cambiar al Caracol Azul. Pero en esa época, técnico simple, muy halagado por sus dirigidos. Me acuerdo que hasta hace un par de años Lucho Morri sacaba el ejemplo del maletín, que lo ponen Copa Libertadores jugando, cabros. Hoy día jugamos semifinal, cuarto de final. Este es un regalo, tómelo o déjelo. Era charlas típicas que tenía el profesor Russo, el equipo, y a ganar. O sea, era como, se refería a la, ¿cómo se dice? A quedar en la historia del club, a ir a todo eso, ¿te fijas? Entonces, Trascender. a trascender, a la gloria, más que nada. Entonces era esas personas muy simples, los trabajos, me acuerdo, a mí me mandaban a buscar siempre para hacer 4 equipos. Era el cuarto arquero, yo entrenaba con Cosi en un lado y Vargas entrenaba con Walter Meyer en el otro, que estaban Claro. peleados los dos. Pasaba, ¿eh? Claro, te juro, imagínate uno en un arco y el otro en otro arco. Y siempre, las pocas veces que cruzamos, se notaba un tipo muy simple, muy honesto al parecer, y Muy por eso yo futbolero. creo que están Sí, muy tan querido. queridos en el medio. Muy querido, muy respetado. Esa Copa Libertadores tiene un gran mérito, porque en esa época te tocaba con 2 equipos de tu país y 2 equipos de otro país. Y era ya rotando. Y esa vez fue con 2 equipos brasileños. Corinthians, sí. Uno fue Corinthians seguro y el otro, No me acuerdo. Vasco, ¿no? Vasco, sí, me suena como que también... Sí, que Vasco de esos años siempre estaba al Libertadores. pues. Puede ser Siempre, Vasco. siempre nos tocaba Colo-Colo o le tocaba. ¿Te acuerdas con nosotros? Me acuerdo por los colores de camiseta. Botafogo. Claro, Botafogo. claro. Pero bueno, los colores de camiseta parecidos a Corinthians. La chilena Pero- de Ronald, yo Sí. estaba pelotero en ese lado. Bueno, pero Chilenita. fue una gran campaña. Hasta el día de hoy se habla de esos equipos y eso marca también a un entrenador, ¿no? Que dejen un legado, digamos, que Tenés positivo. razón. Mira, estaba Ronald Fuente, Mora, Murri, Valencia, Sala. Eran todos. Los dos Castañeda. Eran Estaba- todos los los dos Castañeda, estaba Ponce. hermanos. No, y aparte Chueco? Chueco, sí. Tenía ahí 8 jugadores no, de... aparte Vargas, Leo Rodríguez y Traverso, estaba Silvani. Traverso, Cuqui Silvani, y Silvani. después llega el... ¿Y Pícaro Fernández? Sí, y ahí queda la grande, pero eso fue mucho antes. Estamos hablando un poquito después. Ese Pícaro Fernández queda la grande con... 96. pues. Pero a principio, por ahí se Sí, se no, sí, va. se va. Y después al otro año sigue con el... ¿cómo se llama? Richard Valle, después del 90, Valle, fin del... bueno. que eran todos seleccionados. Sí, todos. Sí, bueno, en esa época. Cuando era regenerativo, me acuerdo, los lunes. Llegaban buenos. Éramos los que quedamos los juveniles que nos mandaban a buscar y el resto del plantel, si eran 10, 11, 12 jugadores haciendo regenerativo. Sí, pero es la época dorada, lo hemos dicho un montón de veces acá. No hay década más prodigiosa para el fútbol chileno que los 90. Los 90 es una década increíble, total, en términos de quién jugaba, cómo jugaban, los refuerzos que trajeron, el grado planteles. de competitividad que había entre los equipos. Leo estaba- Rodríguez llegó del Dortmund. Pero imagínate que echan, o sea, que se va el Lulo Botafogo. y tienen que buscar un técnico así y traen a Russo, es decir, también es un ciclo bien virtuoso en una Universidad de Chile convulsionada, como fue siempre, pero que supo resolver muy adecuadamente lo que pasó ahí. Y iba a empezar el ciclo virtuoso de Colo-Colo, del Colo-Colo Gustavo Benítez. De Gustavo justo Benítez, ahí. claro. Y esa rivalidad es total, Que ahí absoluta. trae Colo-Colo, trae a Marcelo Espina siendo el capitán de la selección argentina y el 10 de la selección argentina. brasileño, también. ¿cómo se llama? Y lo A contra- Emerson. Hoy en día es impensado poder contratar ese, No hay ese tampoco. tipo de jugadores. No, bueno, llegó Caté a la Católica y Emerson habían sido campeones del mundo sub-20. Claro. No eran planteles potentes. Sí, otra Lo cosa. mismo que llegue el Leo del Dortmund es como que hoy día llegue Dybala, algo así. Sí, claro. sí. Sí, bueno, eran jugadores que eran permanentes seleccionados argentinos. En fin, o de cualquier país, de un buen Paraguay, de Perú, estuvo Barco, Álvaro Barco. Pero estuvo claramente ese penal fue Maestri. un robo. Maestri. Fue un robo. Un robo, porque es el mismo que no me cobró el penal a mí en Colombia, ¿te acuerdas? No, yo es que ese penal es subvalorado en Es el cuanto a mismo. robo. Claro. Bueno, Pero la Rodas patada que te pegaron en el área. Rodas termina muy mal. Muere, está muerto, mal. ¿no? Porque además le descubren todos los escándalos que había tenido un gallo. Es como Bochardó. Sí. De alguna manera como Bochardó. Los dos técnicos más saqueros de la década de los
los dos árbitros más saqueros son tipos absolutamente venales. Es decir, Buchardó había aceptado un préstamo de Blatter. Claro, sí. O sea, le fue a pedir plata a Blatter. Y Rodas estuvo involucrado en más de un escándalo que finalmente significó morir en el descrédito total. Digamos. Total, es verdad. Bien, desde acá el humilde homenaje de Todos Somos Técnicos, un técnico que es muy respetado en la historia y que quienes por lo menos vimos fútbol en los 90 nos acordamos perfectamente de esa U. Sale de memoria y eso siempre habla de un equipo legendario, cuando uno es capaz de recitar los 11 jugadores, más los suplentes en este caso, habla de un técnico. Algo dejó ese equipo. Algo dejó. Bien, otro equipo que se puede recitar de memoria, el del Mundial Sub-17, campeón del mundo para mí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el técnico, porque en esa época los africanos Tenían más edad. fueron caminando al registro civil, como se dice. De verdad fue un gran mundial el Sub-17 de Japón, con varias particularidades. El lateral con el pie, que creo que nos jugaba en contra, porque los equipos más altos tenían una ventaja de tirar un lateral de cualquier lado. Tenían más años también. Sí, no, pero además estaba este experimento que se hizo y que Chile llegaba a la definición por el tercer lugar y le había ganado a Polonia. Creo que menos mal que no quedó esa regla de todos los laterales, porque si no hubiese cambiado. Era un tiro libre. Hubiese cambiado el fútbol. Piensa que ahora los laterales pasa un poco eso, que ya se está Todo el área casi. Todo el área ahora. Entonces se ralentiza el partido porque suben los centrales. Claro. Bueno, esto en este mundial pasaba, me acuerdo, en República Checa, sobre todo ese partido. Cada lateral era toda el área. Igual lo goleamos 4-1. Bien, Leonardo Vélez está con nosotros. Desde Viña, desde Reñaca, Leonardo, ¿cómo le va? Hola Manuel, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes y antes de entrar en el programa, adhiero al sentimiento frente al fallecimiento, al deceso de Miguel Ángel Russo, un técnico que prestigió la profesión de entrenador. Un técnico, como tú lo decías, admirado, que te digo, reconocido por todo el mundo. Así que, bueno, así es la vida, Vamos todos para ese mismo lado. Es verdad, es inevitable. Pero bueno, Leonardo, bueno, partamos por lo que yo mencionaba. De verdad marcó, en mi caso, mucho tu equipo, porque con Rosenthal, Tapia, Neira, Osorio, Dion Valle, Ariel Sala, Fran Lobo, Mancilla, el lateral derecho. Neira. Garrido, el lateral izquierdo, Poli, Muñoz, que era el otro que jugaba en la mitad de la cancha. Dion Valle. Sí, me acuerdo perfecto del equipo, pasó mucho tiempo. ¿Cómo es para ti el haber vivido ese proceso desde la clasificación, que fue tremenda, dejaron fuera a Brasil de Ronaldo, a haber llegado a disputar ese partido por el tercer lugar con Polonia? Mira, cuando me preguntan sobre esa época, yo creo que fue la mejor época de mi carrera deportiva porque fue un proceso iniciado con muchachos, yo le digo, algunos eran niños porque unos tenían 14 años, después llegaron al Mundial con 15, 16, y los demás ya cumplían los 17 años en el propio Mundial. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque lo hicimos con argumentos que eran carentes de todo. Es decir, para lo que había en la época. Teníamos la cancha de Quilín, teníamos la Pinto Durán, nos concentrábamos también en Pinto Durán, nos daban toda la implementación para invierno, para verano, partidos amistosos, internacionales, nacionales, partidos después internacionales enfrentando a jugadores sub-20, porque sabíamos que iba a haber una diferencia en el propio Mundial de Japón. Y bueno, y nos preparamos de una forma muy consciente, porque yo veo que cuando hay un proceso y con convicción, no solamente del técnico y los jugadores, sino que del equipo directivo, y teníamos una dirección técnica nacional. Por eso que yo le mandé una carta abierta al Nico, cuando él admira el proceso de los japoneses, que hasta el año no sé cuánto quieren ser campeones del mundo. Nosotros hicimos un proceso. Señalamos un camino, y ese camino
en 5 años, en la cual yo estuvo 2 años, estuvo Manuel Pellegrini con la sub-20 y Arturo con la adulta, y después me hice cargo yo con Vladimir Vigorra. En 5 años fuimos a 3 mundiales. Uno, el que tú mencionas, Japón, 1993, después Vladimir Vigorra con otra sub-17 y la otra una sub-20 que clasificamos a Qatar. Entonces, yo le quise decir al Nico que pusiera en su justo lugar la historia de lo que precede en ese momento a lo que él estaba tratando de defender. ¿Ah? Y lo defendió, mira, de buena o mala manera, y bueno, identificó una palabra en Chile que después de la retroexcavadora que inventó un político, ahora están las métricas. ¿Ah? Entonces yo le dije al Nico, esta es la verdadera historia, Nico. ¿Ah? No te olvides. Y bueno, y esa historia la cuento yo porque nadie me ha pedido cómo se hizo, cuándo y el por qué. Y lo hicimos con un cuerpo técnico acotado, no habían computadores, Oscar Solín, el preparador físico, tenía un cuaderno, un lápiz rojo y un lápiz azul. Y con eso nos batíamos y entregábamos los informes y nos comunicábamos para poder tener la información precisa. Y no tenía ayudante de campo no tenía. Entonces, la época del 93 a esta época, ojalá que lo hubiese tenido, porque hasta drones, ¿ah? Computadores, analistas de video, es decir, habríamos tenido nosotros más información como para poder haber hecho más de lo que hicimos. Por eso que a veces a mí critico un poco estos procesos, porque no se saben aprovechar bien con todos los recursos técnicos y tecnológicos, diría yo, para poder sacar un mejor resultado, obviamente con una adolescencia que son muy distintas a la que yo tuve. Profesor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Marcelo Ramírez, le mando un gran abrazo, le tengo muchísimo aprecio, así que nada, un gusto verlo y verlo bien. Y dos cosas. Uno, lo que estaba usted recién comentando, yo creo que igual hay diferencia, ¿verdad? Yo leí la carta que usted le mandó al Nico y en ese sentido, claro, ¿cuáles son las diferencias? Muchos de esos jóvenes que estaban en ese tiempo, los Neira, los Tapia, ellos tenían por lo general muchas giras a Europa desde muy chiquitos. Y eso también ayudaba muchísimo en el desarrollo de estos jugadores. Entonces yo creo que un poco apuntaba lo del Nico a que en estos tiempos está muy dejado de lado todo lo que es el fútbol formativo, que ya lo hemos hablado hasta el cansancio, pero que es real. Entonces, claro, habían esas diferencias, solo para aclarar, ¿no? Habían esas diferencias de que quizá habían menos adelanto en los tiempos que estaba usted, pero hoy en día también hay menos recursos hacia el fútbol formativo. Ahora, mi pregunta, profesor, es, con el Mundial ya eliminado Chile, ¿qué porcentaje le da usted de responsabilidad al técnico, a los jugadores, a la dirigencia y a los clubes de fútbol? A su juicio, ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad en este fracaso? Buena tu pregunta, porque con esa pregunta podría haber comenzado el programa, porque te digo yo que se ha criticado puntualmente al técnico y su trabajo de 2 años, pero no se ha escarbado bien, la prensa sí que lo ha hecho, no se ha escarbado bien el por qué atrás, por qué estamos en crisis. Y esta crisis obviamente que corresponde a los dirigentes. Y corresponde tanto a la NFP y también agrego a la ANFA, porque la ANFA es el caldo de cultivo del fútbol formativo para que vaya la base en provecho, en beneficio del fútbol de élite, de alto rendimiento. Y la ANFA no cumple esos requisitos, lamentablemente. Yo estuve trabajando ahí muchos años y realmente fue imposible capacitar a entrenadores del fútbol amateur con mayores conocimientos, con mayor tiempo, porque un curso de 3 días, 2 días es un barniz, es para cumplir nomás con los requisitos de que se capacita, pero eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que debe cambiar en estos momentos? Yo no debo cambiar a Nico Córdoba, yo debo cambiar las políticas
de la NFP, de la ANFA y también de las sociedades anónimas deportivas. ¿Se van a abocar a entregarle solamente un mejoral para el dolor o vamos a hacer una cirugía completa del fútbol chileno en general, sobre todo el formativo? Y de ese punto de vista yo digo que las políticas no cambian, lamentablemente. Y aquí es donde me refiero a los clubes también. Los clubes van por otro camino. Van por el, no sé, le interesa solamente el primer equipo, contratar jugadores destacados con sueldos millonarios para poder acceder a una Copa Sudamericana o a una Libertadores y recibir esa porrada de dólares con que hoy día se nutren los equipos que llegan a esa instancia. Entonces, estamos mal. Yo creo que habría una de las medidas es que si ustedes, el canal, el TNT Sport, le entrega dinero a los clubes, que entregue un porcentaje pero definido, determinante, para el fútbol formativo y que sea fiscalizado esos recursos, si se invierten bien o no. Yo creo que esa sería una medida, fíjate, para poder empezar a trabajar con cuerpos técnicos multidisciplinarios, pero bien pagados, y a jugadores que sean bien atendidos, jugadores que realmente, después cuando llegan a una edad como los 20 años, se diga que están formados integralmente. Y eso no es así. Cuando hablamos de integridad en la formación, hay una diferencia enorme entre el equipo chileno y en lo que he visto de Argentina. Lo he puesto como ejemplo. Hoy día le di una clase a Nigeria y no siendo unos musculosos, sino que técnica, velocidad y conciencia de los lugares donde se desplazaban. Un equipo pero táctico y que a mí yo me la jugué, yo digo que va a salir campeón del mundo. Como siempre me la juego, o sea, no digo que va a ser candidato, va a ser campeón del mundo. Espero no equivocarme, pero hoy día ya de una demostración tangible de que Argentina, y ya no miremos a Europa. A Europa tenemos que mirar el pragmatismo del desarrollo de su fútbol. Pero si queremos ir a conocer la formación, vamos a Argentina. Argentina es un club que tiene jugadores a destajo. Entra uno, sale el otro, entra un reserva y no se deteriora el modelo de juego. Es increíble lo que hoy día me está demostrando Argentina. Y con jugadores chiquitos, no estamos hablando de jugadores como el 2,14 m que metió ayer el Ucrania. Entonces, nosotros estamos tan cerca del conocimiento y de los ejemplos a imitar que no, tenemos que mirar Europa y vamos a ver el Manchester y vamos a ver el Tottenham o el Chelsea, etc. Estamos aquí al lado, cruzando la cordillera. Por eso que estos campeonatos nacionales es para despertarnos de la mediocridad en la cual nosotros nos estamos conformando. Y esa conformidad nos está llevando a consumir un fútbol chatarra. No podemos poner un chico sub-20 porque viene mal formado. El entrenador argentino que viene acá no se la juega porque si no a los 4 meses lo echan. Y tienen la razón. Quieren permanecer pero con sandía escalada. Y como no es época de sandía escalada, entonces no se la juega. Por eso que, mira, hay muchas variables. Lo del Nico Córdoba fue una, la métrica es otra, pero yo creo que él tenía razón al decir que sus medidas para hablar no son las que tiene el periodismo. Y no tienen tampoco por qué saberlas. Porque ustedes mismos después de un partido ponen porcentaje de posesión del balón, ponen tantos centros, tantos córneres, etcétera, etcétera. Esas son medidas como para decir, oye, estuvimos bien, estuvimos mal. Yo creo que el Nico fue eso, por eso yo lo defendí frente al medio. Y se ha tratado de defender porque no le han resultado las cosas. Es un entrenador capacitado, es un entrenador decente, es un entrenador con conocimientos modernos del fútbol. Pero no todos los entrenadores ganan con esos conocimientos. Puede venir un neófito, hizo un cursito así por internet y le puede ganar. Puede pasar, pues si el fútbol es muy generoso. El fútbol es muy generoso con la ignorancia también, con la mediocridad. Pero yo creo que el Nico
tendría que seguir al frente. ¿Ah? No me lo han preguntado usted, pero yo soy amigo de los procesos y yo sé el proceso que está llevando. Leonardo, hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo, Marcelo Vega por acá. Hola, Marcelo. Quería preguntarte a eso, quería ir. ¿Fue un error de Nicolás después de que se viene acá, se hace cargo de las inferiores, termina asumiendo la sub-20, termina asumiendo el equipo adulto, después deja el equipo adulto para asumir la sub-20, deja a Miranda y él como ayudante, Miranda también como ayudante de él? ¿Hay un error ahí? Mira, Marcelo, es que el Nico se encontró en un momento de crisis en la cual Gareca ya era insoportable que estuviera al frente y tenían que poner a alguien para dirigir los últimos 2 partidos, Uruguay y Brasil. No le fue bien, pero ya estábamos eliminados prácticamente. Entonces, él tomó el cargo como un entrenador fusible, como el que tomó Colo-Colo hace poco, cuando echó al Mirón. Quería a Héctor Tapia y Héctor Tapia no aceptó. Y como siempre, el flaco González, el Hugo, se hizo cargo. Para eso están los entrenadores a veces de divisiones menores, están como para tapar hoyos, algunos baches. Pero el Nico, yo creo que ¿a quién podríamos haber traído si el Nico se niega a tomar la selección adulta? Que fue un cacho para él. Y había que sacar adelante la tarea. Había que cumplir con la FIFA, había que presentarse frente a Uruguay y Brasil. Por lo tanto, yo a él tampoco eso no lo culpo. Él trató nomás de ayudar a una NFP que no podía traer un entrenador porque las arcas de la NFP están secas, la noria se secó hace rato y él trató de ayudar en ese caso, nada más. Ricardo, hola, buenas tardes. La selección sub-17 del 93 fue tal vez uno de los equipos más expuestos del fútbol chileno, por los medios, por el sorpresivo éxito que tuvieron. Estamos viviendo un proceso contrario, donde esta selección sub-20 nunca jugó en público, nunca la vimos, no pudimos hacer una crítica antes de que se jugara el Mundial y es un proceso parecido al que va a sufrir la sub-17 que va al Mundial de Qatar en noviembre. ¿Cuánto vale jugar en público, exponer en público, que los jugadores reciban la crítica y también reciban obviamente el afecto y el apoyo de la gente en su criterio? Y considera que fue un error de Nico Córdoba haber encerrado a este equipo, ¿no? Mira, yo sé que esta información o esta decisión provino de la directiva, que no había plata para contratar estadios, todos los gastos que significa tener guardia, etcétera, etcétera, y mostrarlo en público a esta selección. No sé si eso será verdad o no, pero el Nico ya deslizó algunos inconvenientes que tuvo de exigencia que no fueron cumplidas. Ahora, claro que es importante que estos jugadores... Imagina que los míos tenían 15, 14 años y 16 años y empezaron a jugar los días sábados en Santa Laura. Y eso provoca, y además que jugaban bien y ganaban, eso provoca una autoestima pero elevada para el día de mañana, a mirar a los gigantes no hacia arriba, sino que a la misma altura, hacia abajo. Y eso es muy importante en la formación, someterlos al escrutinio público. ¿Por qué? Lamentablemente en ese tiempo, o felizmente en ese tiempo, no habían redes sociales. Entonces, el que quería echarle un garabato a alguien tenía que ir al estadio. Pero hoy día las redes sociales son intimidantes en la formación, en el desarrollo de los futbolistas, sobre todo en el planteamiento psicológico. Afecta mucho una de las inteligencias de los futbolistas, que es la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional ellos la sufren, aunque digan que no, pero la sufren. Uno que ya es viejo, si a mí me revienta en redes sociales, siento el impacto, pero ya tiene el cuero duro. Pero estos chicos no, 19 años. Y además que vienen con una formación precaria, psicológicamente, aunque tengan ahí por ahí algunos coaching, dicen que trabajaban con ellos para poder alivianar esa carga, la sienten de igual manera. Yo creo que eso fue un aspecto negativo de esta selección, no haberla mostrado antes.
Leonardo, muy buenas tardes. Los saluda Arturo Millán desde acá del estudio. Uno de las aristas a considerar de esta mala presentación de la selección chilena en el Mundial es la falta de experiencia de muchos de los jugadores de este plantel en primera división. En ese sentido, ¿cuál sería para usted el desarrollo correcto del paso del jugador desde el fútbol formativo a la primera división? Porque en este momento en nuestro fútbol, particularmente en la Liga de Primera División y en la Liga de Ascenso, hay una norma que premia a los clubes de alguna forma o los obliga a formar en 1890 minutos jugadores sub-21. ¿Cree que esa regla aporta en ese sentido? ¿Cree que la edad debería bajarse? ¿Cuál es su opinión sobre ese aspecto? No, esa es una regla tibia, una regla que para mí es para dejar contento a Moro y Cristiano, pero no los deja contentos. Yo creo que acá tiene que haber quizás no una regla drástica, sino que convicción de que los elementos que tenemos abajo hay que ponerlos, hay que jugarse, hay que arriesgarse con ellos. Pero como tenemos hoy día una sociedad donde la codicia, el dinero, no permite, yo digo entre comillas, estos ideales. Porque en el fútbol hay que trabajar con realidades y no con ideales. Y para trabajar con estos chicos en forma, diría yo, precaria, con fallas de fábrica, como digo, que vienen desde abajo, eso es un ideal, es una utopía. Por lo tanto, esa es la visión que yo digo que tienen que tener los clubes. Para no sufrir esto y estar sometido a reglas o a reglamentos X, no, hay que tener la convicción de que hay que trabajar como corresponde. Fíjate lo que pasa con la selección azteca. Yo he visto mucho la televisión mexicana. El chico Mora, 16 años, sí, y va a romper un récord, va a jugar 3 mundiales en un mismo año, sub-17, sub-20 y la adulta. Entonces yo hablaba con un amigo mexicano, me decía, pero ojo, es un oasis, porque en México no se trabaja, todos se quejan, fíjate, todos se quejan de la formación. Pero mira la selección que nos está mostrando México. Yo la comparo con la de Japón, sí, en cuanto a intensidad, velocidad, técnica en velocidad, etc. Entonces yo digo, si se quejan los mexicanos, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Ah? Por lo tanto, yo diría que estos jugadores sub-20 les hizo mucho daño, a lo mejor mantenerlos en una burbuja y que no pudieran expresarse bien en lo que quería Nicolás Córdoba. Yo sé que Nicolás Córdoba declaró, yo tuve una conversación con él el día antes del partido, y él me dijo abiertamente, me dijo muchas cosas que quedan en la confidencia, pero me dijo, no hay jugadores competitivos en juveniles, y después salió el otro día en la prensa y lo dijo públicamente. Cuando me dijo eso, yo dije, pobre Nico, está trabajando con elementos que realmente no sé de dónde pueden venir los resultados. Apelar, yo le dije, mira, contra México hay que apelar aquí al orgullo, al amor propio. Estamos en nuestro país, porque era la única forma. Los jugadores no pueden cambiar de la noche a la mañana sus técnicas, sus habilidades. Así que había que apelar a esos recursos, que es la única forma. Es la única forma. Complicar a México. Pero el chico Mora, en una jugada extraordinaria, en un toque sutil, dejó a Jiménez para que abriera el marcador y ahí manejó el partido México con algunos destellos el segundo tiempo de Chile, que puso ahí, que pudo haber jugado mucho mejor los partidos anteriores. Leonardo, más allá del caso puntual de Córdoba o de otros entrenadores, ¿por qué cuesta tanto al técnico chileno hace tantos años imponerse? Los casos de éxito generalmente han sido entrenadores argentinos, campeones del torneo desde Mario Sala el 2017, que no hay un chileno. Buscan entrenadores afuera, todos los equipos, algunos quizás por intereses que tienen que ver con los clubes, que es largo hablarlo, pero en general los equipos grandes, Católica, Colo-Colo, la U van por técnicos
extranjeros, la selección ha ido por técnicos extranjeros. En la época de usted, bueno, la selección la dirigía Salá, la selección la dirigió después Nelson Acosta, que podríamos calificarlo de técnico chileno, pese a que no es nacido acá, pero que hizo toda su carrera acá. En las juveniles había también muchos técnicos chilenos. ¿Qué siente cuál es la autocrítica que debería hacer el técnico chileno? Porque no ha sido tomado seriamente por su propio medio. Es muy difícil que den una oportunidad en un equipo grande, ni hablar la selección, salvo Pellegrini, obviamente. Bueno, el técnico chileno hoy día es una figura decorativa. Solamente es para consumo interno, incluso para equipos de provincia, pero para desafíos mayores no se nombra a nadie. Eso es parte de la formación también que hemos tenido. El INAF, no sé, pues es una fábrica de entrenadores cesantes. O si saca entrenadores, son entrenadores de mano de obra barata para trabajar en inferiores. Y eso tampoco ayuda al desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Por lo tanto, hoy día está menospreciada la labor del entrenador chileno. Y se acabó. Hoy día el adalito es Manuel Pellegrini. Y se acabó. No hay más. A mí no me vengan con otros nombres. Y si viene un entrenador, imagínate que viene un entrenador argentino del interior de Argentina, no sé, de allá, hacer carrera, de la cordillera, y están dirigiendo en Chile unos sueldos y vienen con sus cuerpos técnicos hasta para las divisiones menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso cuando yo digo cambio de política hasta en las sociedades anónimas deportivas, que realmente empiece ya a preferir a la mano de obra no barata, legal, justa, para que trabajen como corresponde y con evaluaciones, porque aquí no sé si evalúan a los entrenadores de cadete, lo evalúan cuando llevan una copa para ponerla en una vitrina en el salón del presidente, pero no los evalúan, no están evaluando por un producto, yo diría, rutilante para venderlo en un mercado atractivo, como es Europa. No, estamos solamente creando jugadores para venderlo hasta México. Ahí está la frontera. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Se acabó. El único que nos queda, Alexis Sánchez, como una figura. Infelizmente está rindiendo. Y yo diría que el único que puede ser rescatado para la futura selección chilena. Como un jugador que las generaciones deben admirar. Y otra cosa, y aquí yo me voy a llevar un montón de palos. Nosotros hace décadas hemos estado vanagloriando, sacralizando, admirando a un jugador que fue una retroexcavadora, un jugador que era todoterreno, un jugador que iba al piso, que era un guerrero, que esto otro. Y resulta que hoy día estamos clamando por jugadores creativos, imaginativos, genios, magos. El mago Valdivia, Alexis Sánchez, ese tipo de jugadores que tenemos que empezar a trabajar. Fíjate que hoy día Argentina, todos los jugadores, oye, no tienen asco en tener la pelota y jugar en espacios reducidos, sacarse a un nigeriano grandote, lleno de músculo, se lo sacan con enganches, fintas. Hoy día ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Pero ya basta de empezar a admirar a jugadores, hicieron lo suyo, que tuvieron mérito, que tenían condiciones físicas, pero no técnicas ni habilidosos, como para que el fútbol chileno empiece nuevamente a elevar el vuelo. Leonardo, y en ese contexto de los jugadores creativos que usted menciona, hay más allá de todo el diagnóstico que es muy crítico, ¿hay algún jugador joven que le llame la atención, que le guste puntualmente lo que hace? ¿Algún talento emergente que lo entusiasme, que cuando juega le dan ganas de verlo o no? Fíjate que no. Yo me fijo en el fútbol que veo. Yo digo, a ver qué... mira, el jugador que fue destacado y que me preguntó la tercera, el equipo de la primera rueda, no sé cómo, y nombré un chico, Giovannioli, algo así, el de Coquimbo, ¿no?
¿Ah? Palavecino. ¿Pueden decir? El 10. ¿Ah? El 10, Palavecino. Un jugador distinto, un jugador joven que viene, no sé si viene de Mendoza o de dónde, pero se viene acá y ya marca diferencia y sale como el jugador destacado del campeonato chileno. Es como cuando vino Solari a Colo-Colo, que vino a divisiones menores, lo pusieron en el primer equipo y salvó a Colo-Colo del descenso con unos goles y unas actuaciones fenomenales, hasta que se lo llevó River. Bueno, ese jugador hay que buscarlo, pero con pinza, y si encuentran a uno, esa es una joya, es un diamante en bruto. Y repito lo que me dijo a mí Aimé Jacquet, el entrenador de la selección francesa. Ustedes allá descubren un carbón, lo tallan y sale una figurita extraordinaria. Lo esculpen, lo tiran al suelo y se hace añicos. Nosotros acá descubrimos un diamante en bruto, lo esculpimos con el mejor orfebre, lo tiramos al suelo, pero es un brillante, es una joya. Díganme ustedes, ¿en qué liga importante no hay jugadores franceses, pero extraordinarios, jóvenes? E incluso Aimé Jacquet dijo, lamentablemente se los llevan muy jóvenes, porque son seres humanos, y la plata, el dinero, los desorienta, los trastorna. Entonces hay que trabajarle esto, porque los otros ya están preparados para jugar una final de Champions League. Nosotros, Leonardo, perdón, pero ustedes como entrenadores tampoco dejaron mucha escuela. Digamos que en el fútbol chileno, los grandes técnicos de los 70, 80, 90, no dejaron escuela como en Argentina. Es más, en el INAF hay muy pocos técnicos enseñando. ¿Del INAF? O sea, profesores del INAF. ¿Qué grandes entrenadores chilenos han estado en el INAF? ¿O dónde está la escuela de los técnicos chilenos? No existen, no están. Bozán, que era uno de que yo pensaba que podía hacer, y su carrera ha ido así y así porque los resultados no le dan, pero está bien preparado, ¿me entiendes? Entonces, si hablamos de que el INAF cumple con su rol, no sé a dónde están esos entrenadores para vaciar todos esos conocimientos modernos y empezar a estructurar un futbolista de otra calidad, de otra estatura. No están. Leonardo, tenemos con compromiso, nos está esperando Hernán Caputo, que viene a continuación también a hablar. Un gusto poder conversar con usted. Un gran abrazo a la distancia. Un abrazo a todos ustedes y gracias por la invitación. Me habría gustado haber estado presente, pero esperamos la invitación. A 2 horas y tanto, ya casi son 3 horas con los pagos. Próxima. Para la próxima. ¿Cuándo ande por Santiago? Sí. Ok, adiós. Bien, ahí está. Leonardo Benis, técnico de la selección sub-17, técnico de muchos equipos, pero técnico de la selección sub-17 y salió tercera en el mundo en 1993 en Japón. Comenzó el Cyber en Sodimac y está terminando en realidad, porque hoy, 8 de octubre, es el último día. Dale nueva vibra a tu espacio, porque mereces hacer realidad todo lo que sueñas para tu casa. Encuentra todo en la app Sodimac y en sodimac.cl. Estamos buscando a tu mejor sub-20. Participa junto a Kia y podrás ganar un Kia Morning 0 kilómetros. Ingresa a kia.cl y postula a tu mejor jugador de la vida entre 17 y 20 años para entrar en el sorteo de este increíble premio. Bien, Hernán Caputo está esperando hace un rato y lo saludamos. Puntero. Claro, un Copiapó, está contento el Toby. El gran Copiapó. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Manuel? Un abrazo ahí para todos. Tuvo cumpleaños hace poco, sí. Caputo. ¿Qué día estuvo? ¿Qué día, Hernán? 6 de octubre, 51. Muy bien vivido. ¿Cuánto? Bien. 50 más 1. 51, Marce, pero sí. Bien vivido. Sí, está bien. Sí. Se mantiene bien. Sí, bueno, Hernán, hay muchas cosas que te queremos preguntar, pero también tenemos que hacer la pausa. Brevemente, un primer concepto de lo que te pareció la participación de Chile en el Mundial. No estuvimos a la altura, lógicamente, en cuanto al juego y demás. Bueno, lo habló ahí don Leo. Yo estuve durante 10 años y creo que cosas que hoy se están comentando pasaron durante mucho tiempo y pasan durante mucho tiempo. Entonces,
Nada, hay que ser cautos hoy y pensar que estos jóvenes son el futuro del fútbol chileno en muchos clubes y posiblemente sean en selección adulta. Bien, Hernán, vamos a seguir, tenemos una pausa. Cuando regresemos la entrevista completa con Hernán Caputo. Bueno, está con nosotros Héctor Caputo, técnico de... Perdón, Hernán, ¿qué dije? Héctor. Es que el segundo nombre, el primer nombre es Héctor Hernán. Claro, es que vamos a invitar a Héctor Pinto, pero se nos cayó. No tengo una excusa para la confusión, no conozco a Héctor Caputo. Hay veces que uno se confunde por los apellidos. Pero bueno. Johnny igual con mucho cariño lo recuerda últimamente. ¿A Caputo. Sí, mi compadre. Lo agrandaste ayer. De hecho, dije que fuiste uno de los técnicos más preparados y que mejor entrenaba Caputo, Hernán. Decía y Dante Caputo y lo mataba ese. ¿Eh? No. En la inferior y el lado. Gracias. No, sí es verdad, sí, me acuerdo. Porque trabajaba muy bien. Gracias, es muy importante. Gracias, Johnny. Te No lo mando quería una- poner, no, weón, pero está en siempre- detalle. Por supuesto, siempre hay detalles. Nada, lo más importante de los entrenadores es lo que comentan también los jugadores, así que eso es muy importante. Eso es como el fuera de talla, no, poniéndonos serios. Es lo más valioso, ¿ah? Es lo más valioso. Sí, lógico. Cuando uno pide de pronto que se asesoren los dirigentes para contratar entrenadores. Fuera de talla, porque uno ha tenido cada vaya chanta, compadre, que no sabéis cómo llegó y es como los restaurantes buenos, el mejor el dato del boca a boca, no es tanto la publicidad o el representante. Sobre todo si un jugador cuando que no quieren ser jugó- serios. Le estoy hablando a ustedes dos los tallas. Hernán, Marcelo Ramírez Sí. te saluda, felicitarte por la campaña que están haciendo, campañón. Y Gracias, Marce. yo sé que vamos a entrar pronto en el tema Copiapó, pero una pregunta antes sobre este proceso de selección. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de cómo dirigió el Nico Córdoba en este proceso? ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas no te gustaron? Sí, ¿qué tal, Marce? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Me alegro verte. Gracias, igual. Gracias. Mira, la verdad que más allá de la evaluación que puedo generar yo como entrenador, lo que todos buscamos, y uno fue evaluado en algún momento, porque fui también entrenador de selección, es que el equipo proponga algo, tenga algo alguna impronta, ¿no? Y creo que eso nos faltó ver. Seguro que hubo preparación, hubo tiempo, los jugadores, no es fácil, las elecciones finales de los futbolistas. Cuando pasa esto, uno dice, puede haber faltado uno o estuvieron algunos de más. Pero lo más importante es lo que deja, más allá de todo, en lo futbolístico, ¿no? Que eso sí, nosotros podemos hablar mucho y tenemos experiencia, ¿no? Toda la gente que está ahí también. Y creo que ahí, yo creo que pudo estar mejor el equipo, pudo jugar mejor, pudo mostrar mejores cosas y no lo hizo, y creo que ahí quedamos en deuda. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo creo en la capacidad del futbolista chileno. Creo porque mi ADN es como donde me formé, los conozco, pero muchísimo, porque trabajé 10 años en selección. Creo totalmente en la capacidad del futbolista chileno, pero creo en la guía total de ese futbolista chileno para que tenga su mayor rendimiento. Hernán, Marcelo por acá, te felicito también por lo que has hecho con Copiapó. Gracias. Gracias, Marcelo. Cuéntame, ¿qué equipo te ha sorprendido? Porque uno dice, mira, Japón juega muy bien, México para qué hablar, pero hay algunos equipos que no tienen grandes jugadores, pero sí tienen algún jugador que uno dice, Egipto, el 10 de Egipto, todo. Pero ¿qué equipo te sorprendió? Sí, ¿qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Mira, he visto bastante buenos equipos. Obviamente que Japón y México, porque estuvimos más a la vista, estuvimos viendo que jugó contra nosotros. Sí tiene que ver esto muchísimo, que creo que el talento es importantísimo, todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero tiene un soporte importante que tiene que ver con la fuerza, con la velocidad y con el regate. Lo demostró ahora últimamente México con jugadores a nivel individual técnicamente muy, muy buenos y que de envergadura eran jugadores de un porte bajo, ¿no? Que eso no tiene nada que ver, tiene que ver en cómo se desarrollan en lo futbolístico. Hoy, si tuvieron la posibilidad de verlo, Argentina jugó a un gran nivel ante un rival extremadamente fuerte a nivel físico y bajo sus condiciones futbolísticas fue muy superior. Por eso te pregunto, porque ¿a qué equipo te gustaba y qué jugadores? Porque nosotros no tenemos esos jugadores. No tenemos el que gambetea, el que encara, como lo tiene México, Japón,
que ha madurado bastante en los años que han pasado y nosotros nos hemos ido estancando un poco. No tenemos ese jugador, no tenemos ese 10 creativo que lo tuvo Egipto en su momento, no tenemos esos jugadores encaradores, a pesar que son muy chicos de estatura, pero te gambetean, te encaran los jugadores. A mí me ha sorprendido bastante que nosotros por lo demás no lo tenemos. A ver, Marce, yo creo que Millán es más o menos, entiendo tu palabra también, jugamos juntos y te conozco. Millán es un jugador de eso que nos llamó la atención un poco, pero que a veces el conjunto es el que hace resaltar a un futbolista. Muchas veces la individualidad tuvo y no pudo desarrollarse bien. Yo creo que hay futbolistas. Después, ¿dónde se puedan desarrollar mejor? Eso es parte nuestra, en qué posición del campo y qué manera de jugar lo podemos dar. Yo creo, todavía insisto y creo, por eso no quiero que sea lapidario todo lo que sea el tema de sub-20 u otras selecciones, porque sé que hay capacidad, hay buenos futbolistas y probablemente este resultado opaque, pero es muy probable que estos jugadores en poco tiempo estén en sus equipos de fútbol profesional, rindan bien y nos volvamos a recordar ello. Hernán, yo creo que el diagnóstico que hiciste tú cuando asumiste las selecciones menores sola no era muy distinto al diagnóstico que puede haber hecho Nico Córdoba ahora. El tema es que cuando hablamos de competencia también. Ustedes clasificaron a 2 mundiales y hay una adaptación al tipo de jugadores que tienen. Me gustaría hablar desde el aspecto técnico. Yo sé que hay dificultades, pero en tus procesos uno siente que hubo una cierta adaptación a los jugadores que tenían. Sí. Esta vez me parece que el molde era mucho más rígido, es decir, jugar en función de un 9 sin tener un 9, por ejemplo. ¿Son 2 años suficientes, teniendo el diagnóstico claro, para intentar tener una selección competitiva, no? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un abrazo. Muy bien, gracias. A ver, parto por lo último, de 2 años suficiente. Yo quiero comentar mi experiencia, ¿no? 2 años, a veces no están todos los futbolistas en 2 años. A lo mejor empezaron en 2 años algunos y otros hoy no tuvieron todo ese proceso. A lo mejor algunos tienen un mes de selección o no tuvieron, que hay muchos que no han tenido ni sudamericano sub-20 ni sub-17, lo cual encuentro que eso sí es muy relevante para jugar un mundial o para jugar en selección, que los entrenadores probamos mucho al futbolista en situaciones reales, en torneos, porque ponerse la camiseta roja o de selección de cualquier nacionalidad es muy, muy difícil, no es lo mismo que jugar en sus clubes. Eso sí que es muy importante. A lo mejor, por eso doy este tiempo, porque lo comentas ahí, Aldo, pero a lo mejor todos no llevaron el proceso de 2 años, tal vez algunos lo hicieron menor, y eso hace que sea más o mejor este proceso. Lo que sí creo, indudablemente, que las cosas a largo plazo siempre van a salir mejor, que sí hay que tener una política deportiva, tener clara qué es lo que buscamos. La historia de nuestro fútbol a nivel selección no escapa de estos resultados como el de hoy, ¿no? De clasificar a octavos de final o quedar afuera en fase de grupo, o clasificar en mundiales. Chile clasificó 6 mundiales, pero 2 anfitriones en sub-20, en sub-17 5 o 6 con este último ahora de Sebastián, pero fue en 1 anfitrión. Entonces también hay que entender eso, de 23 mundiales que se han jugado sub-20 y 18 que se han jugado sub-17. Ese tipo de cosas sí son relevantes. Después, partiendo por lo primero que dijo ahí, me preguntó Aldo, creo que sí es muy, muy importante saber dónde llego, a qué contexto llego y qué hago yo para mejorar ese contexto, ¿no? Lo que está dentro de mis posibilidades, porque cambiar el fútbol chileno es muy difícil. Unificar criterios es muy difícil, pero hacer que mi equipo pueda desarrollarse bien y poder elegir los futbolistas que quiera, porque al final el seleccionador tiene una gran tarea y una gran posibilidad, elegir a los mejores futbolistas en los momentos que uno quiere. Y eso es muy importante. Hernán, es un poquito paradójico, ¿cierto? Cuando se habla de procesos tan largos y que aparezca un jugador 2 semanas antes y quiera estar inmerso en un tema más cuando es un tema mundial. Pero en fin, vamos al plano nacional, compadrito. ¿Qué
¿Cuál es el secreto de Copiapó que terminaste el año? Obviamente todos sabemos, agarraste un equipo, llevaste nuevos jugadores y los convenciste de querer pelear este año y lo estás haciendo. ¿Cuál es el secreto de por ahí de Hernán Caputo para tener esta campaña hoy por hoy en Copiapó? Sí, hola Johnny, ¿cómo estás? A ver, la verdad, yo siempre que digo que no hay secreto, el trabajo, el conocimiento, yo creo que el conocimiento del medio es muy importante. Creo que valoraron mucho mi estadía, que fue corta el año anterior. No pudimos de alguna manera salvar la categoría, pero sí encuentro muy válido, esto lo comparto porque de repente se sabe poco. Apenas el partido que descendimos, entró el gerente deportivo y el presidente y me dijo: Hernán, me gustó mucho lo que has hecho, sé que no se pudo salvar la categoría, pero me encantaría que te quedes el próximo año. Creo que ese tipo de cosas son muy importantes para el desarrollo de un entrenador. Dan tranquilidad y después se empezó a trabajar en consenso en la formación de un plantel, sabiendo que ya había un desgaste de futbolistas que habían pasado mucho tiempo y había que conformar un plantel. Hubo consenso y esos futbolistas que llegaron, muchos, los tuve yo en selecciones, en 15, en 17, en 20, en proceso de selección. Entonces, también creo que eso es muy importante porque no solo yo conozco a los futbolistas, ellos también me conocen, ¿no? Eso hace que puedan rendir mejor, ¿no? Y bueno, nada, llegamos a una parte importante del torneo, que son las últimas 4 fechas, luchando el ascenso directo. Vamos a buscar todas las posibilidades de hacerlo, sin duda. Un poco eso, la verdad que no es un gran secreto, yo lo que digo siempre es trabajar, conocer el medio y conocer los futbolistas que tú diriges. Hernán, ¿cómo te va? No te quiero llevar ni a la selección, ni puede ser por lo que has vivido en Copiapó. ¿Sí? Se puso muy de moda, o más que de moda, lo que generó Argentina campeón del mundo, obviamente que empezó porque Argentina fue a la esencia de su fútbol, la nuestra, el fútbol más tradicional de la historia de Argentina, mucho pase, mucha combinación por dentro, y muchos países empezaron a preguntar, bueno, ¿cuál es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura? Si tú tuvieses que definir al jugador chileno, dado tu experiencia, no solo los jóvenes que conociste, también ahora en el ascenso, ¿cómo es el jugador chileno? ¿Cuál es la virtud del jugador chileno? ¿Qué es lo que hay que potenciar? Hola Gonza, ¿cómo estás? A ver, yo considero, esto bajo mi experiencia, siempre he dicho que el futbolista chileno, y esto me lo aseveró un maestro para mí, y aparte de selecciones, que es Hugo Tocali, que me dijo: el futbolista chileno, Hernán, es extremadamente técnico. Lo comparo al nivel el peruano, el brasileño, porque es extremadamente técnico. Lo que nos falta mucho y que buscamos cuando hacíamos captación de futbolistas, porque todos hicimos pasajes por provincia, todos, esto hace muchos años lo hacía Don Nelson también con todas sus selecciones juveniles y demás, es encontrar un jugador que sea capaz de jugar en su club igual que en la selección. Y el futbolista chileno carece en general de carácter, y el carácter tiene que ver un poco con perder la pelota y pedirla otra vez, no esconderme, buscarla otra vez. Creo que cuando encontramos ese tipo de futbolista, nosotros tenemos que entender que estamos en presencia de alguien que puede ser importante para nuestro fútbol, ¿no? Casi todos estos futbolistas que hoy los recordamos mucho de Generación Dorada, pero antiguamente, yo llegué hace 30 años a Chile, hay extremadamente buenos futbolistas que tal vez la selección no llegó a lograr cosas por diferentes motivos y por otros castigos que tuvo en tema de clasificatoria, pero había fantásticos jugadores. Aquí hay fantásticos jugadores que cuando se mezcla con ese carácter, con ese atrevimiento y se juntan varios jugadores, seguro que se logran cosas importantes. Ahora, la guía de esos futbolistas, por eso yo digo, es muy, muy importante, porque la dirección, si bien hoy un entrenador ya no es más solamente campo, hoy tiene un montón de cosas y variables que tiene que manejar. Y dentro de esa es saber en dónde se desarrolla mejor un futbolista, con qué sistema se desarrolla mejor un futbolista, en qué lugar, en qué momento. Y eso creo que hace mejor a nuestro futbolista. Sin duda, nuestro futbolista chileno necesita un guía. Y cuando tiene un buen guía,
seguro, sin duda, porque me tocó, ese futbolista va a rendir y va a lograr logros colectivos. Hernán, buenas tardes. Una de las generaciones que tú tomaste en tu trabajo en la selección formativa, me voy precisamente al sudamericano sub-17 del 2019, hoy se presenta quizás como la generación más rica en recursos futbolísticos. Lucas Asadi, Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, Daniel González, Vicente Pizarro, son jugadores que poco a poco están ganando experiencia en la selección adulta y que por cómo se está dando este proceso de la selección y después del fracaso en la última eliminatoria, se proyectan como ser muy importantes de cara a la próxima eliminatoria. ¿Tú los ves preparados para tomar esa posta, para hacer el tan manoseado recambio de la selección chilena? Sí, hola Arturo, ¿qué tal? A ver, a mí me pone contento. La última nómina que vi de selección adulta, no esta última, sino la anterior, cuando la generó directamente ahí Nicolás, me puso muy contento porque creo que el 95% de jugadores lo guié en algún momento, pude dirigir. ¿Y por qué creo eso? Porque sí que son buenos futbolistas. Tienen sudamericano, sub-15, sub-17, sub-20, mundial, sub-17, varios. Y eso es experiencia adquirida, que en algún momento la ponen al servicio, sin duda, y la están poniendo. Entonces, creo que debemos creer en ellos. Son futbolistas que se están desarrollando bien, tanto en nuestro país como fuera. Sin duda, esa es una selección heredada de alguna manera en grandes parte de esos futbolistas. Cuando ayer estuvo el Flaco y lo estuve viendo el programa, Cristian Leiva. Después me tocó estar a mí en la sub-17. Después volvió a tomarla él en el Mundial. Yo considero que esos futbolistas sin duda tienen mucha capacidad. Y bueno, hoy están llamados y bueno, como digo siempre, tienen que demostrar lo buen futbolista que son. Bueno, Hernán, que siga todo muy bien en Copiapó. Está dificilísimo el torneo, ¿eh? Nadie puede dar nada por seguro. Sí, Manuel, tal cual, no, durísimo, ha sido muy duro. Nosotros hemos estado siempre en los primeros puestos, pero siempre ahí, entre el primero y el tercero. Tuvimos gran parte primero, después segundo, ahora estamos segundo. Pero siempre estamos del primero al sexto entre 5 o 6 puntos y bueno, quedan las últimas 4 fechas y el que sea más regular, el que aproveche estas oportunidades seguramente obtendrá lo primero que hay en juego, que es el ascenso directo. Después, vamos, León. Se verá. Va a recibir al lado de Conce además, así que... Ahí estamos. A la última fecha, este fin de semana jugamos con Arica acá. Con este fin de semana jugamos con Arica acá. Y esperemos, Marce, esperemos que sea así. Tercero o cuarto, Arica. Sí, está fuerte de local. Tercero. Invicto de local. Invicto de local. Y la valla menos batida. Vamos bien de local, sí, vamos bien de local. Es una buena plaza, es complicada, es difícil y bueno, el equipo lo está haciendo bien, así que esperemos que sea de la misma manera. Bien, va a seguir una tabla donde todos los equipos llevan la misma cantidad de partidos. Increíble, güey. Sí, no como nosotros. Qué raro. más no la misma cantidad de puntos. Bien. Gracias, Hernán. Un gran abrazo. Saludos. Por nada, Manuel, un abrazo grande para todos ustedes ahí. Un abrazo grande. Héctor Hernán, ¿o no? Sí, Héctor. Ya. Ya, te dijeron. HH. Tú nos cortaste el HH. crédito. Yo sabía, lo que pasa es que me hicieron dudar. Clínica Bupa Santiago, tu salud en manos expertas con atención para pacientes FONASA, ISAPRE y Urgencia 24/7. Encuéntrala en Avenida Departamental 1455 La Florida. Pausa y ya volvemos. Tu mejor estrategia en cada partido es una hidratación duradera. Respira, hidrátate con Powerade, con electrolitos, más vitaminas y bebe por todo. Powerade. 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 Pausar es power. El otro día me ayudó mucho. Power Peralta. Te ayuda. 1,1 litro. Eso. Agua santa. Por si las moscas, hijo. Cualquier concepto va cambiando permanentemente sus reglas. Si cualquiera elige un número, Aldo elige un número. El 5. 5. Hay un video, esto es con video. 5. Sí, 5, recordato. Bien. Mira. Tolero. Hola amigos del panel, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos.
Y mi pregunta va para el señor Arturo Millán. Opa. Por el momento que vive Alexis Sánchez en el Sevilla de España, ¿tú le volverías a abrir las puertas de la selección? Uy, dijo. Buena pregunta. Uy. En esta parte del nuevo proceso, que todavía no se sabe ni con quién va a iniciar, yo no llamaría a Alexis Sánchez. En este comienzo del nuevo camino, privilegiaría jugadores jóvenes, jugadores que empiecen a ganar experiencia en la selección chilena y eventualmente, si es que ya se están jugando torneos oficiales, las clasificatorias, y Alexis se mantiene en un buen nivel, le abriría la puerta en función de que él pueda venir a hacer un aporte, pero en este momento yo me la jugaría totalmente por los más jóvenes. Ojalá que Alexis la siga rompiendo y ojalá que se mantenga en algunas temporadas más así en el Sevilla, pero por ahora yo... Para los partidos amistosos, dices Ahora, tú. pero que no, pero está bien, pero ¿qué nuevo camino si no tenemos ni técnico? Por eso te digo. Entonces igual es como... Yo a Alexis lo volvería a llamar un partido en Estadio Nacional con el nuevo técnico y que se despide de la selección. Obviamente si está en el nivel y se mantiene así 2 años más espléndido. Sí, claro, porque si está jugando como está jugando ahora y estamos jugando eliminatoria, es obvio. Va a aportar absolutamente. Sí, claro, es llamable. Claro, el tema es que las clasificatorias Sí, no sabemos falta cuándo mucho van a ser. todavía y no sabemos. Sí, pero cambia. Armar un equipo sin él tiene sentido, o sea, porque el peso propio de él genera muchas cosas en el resto, o sea, libera de responsabilidad a un montón de jugadores. Son dos equipos distintos con o sin Alexis Sánchez. Entonces, por ejemplo, armar una estructura de jugadores que agarren protagonismo, yo creo que tiene sentido. Scaloni lo hizo así, el el equipo comienzo de su lo armó proceso sin fue Messi. sin Messi. Obviamente la comparación... Yo coincido contigo, Arturo. Yo creo que en este proceso como de búsqueda de una identidad y de nuevos jugadores podríamos prescindir de él, pero si se mantiene en el tiempo con este rendimiento que tiene ahora, Yo tengo, Obviamente, yo buscar tengo el técnico primero. Yo tengo 2 versiones, ni hablar, pues, con técnico primero. Una, que lo que he dicho siempre, cualquier futbolista que esté en un buen momento, yo creo que tiene que estar en la selección. Sí, lógico. Cualquiera, tenga 40, 50, 20, 15, el buen que es Totalmente de bueno, acuerdo. tiene que estar en la selección. Segundo, que si va a venir cuando hay un técnico nuevo, un proceso nuevo y esté todo comenzando como corresponde, pero si el técnico lo agarra y le dice, compadre, usted va a jugar en este puesto y no se va a mover de acá donde yo lo pongo, aunque suene feo, tiene que estar, porque el tipo es muy bueno. El tipo puede jugar de 9, para mí todavía puede jugar de extremo, qué sé yo, pero tiene que jugar de lo que el técnico le diga. Bueno, en Si al primer Sevilla partido- está haciendo menos recorrido, por eso, se queda más por eso, arriba. Pero si al primer partido agarra la pelota y si quiere pasar a 3 o viene a quitar la pelota al doble 5, al central o al lateral, qué sé yo, no sirve. volvemos a esa versión que no es Porque buena. no entendió. No es buena esa Yo versión. estoy de acuerdo, pero hay un tema de que siento como que como que los jugadores de la generación dorada, sin querer, como que inhiben al resto. O sea, como, Claro, sí, como sí, que se llevan el peso de ellos y como que... Lo simple buscan. es buscar a Alexis. Claro. Alexis. Y es Entonces, malo. armar un No hay nuevo jugador con equipo sin él, personalidad, empezar a buscar tener más carácter los otra jugadores. estructura, otra manera. Yo veo muy difícil que llegue, o sea, que cuando empiece esto seriamente, que va a ser en mucho tiempo más, entonces... Son Llegué 2 bien, años dices más o tú. menos. Yo lo que Cuando sí... cuando empiece esto seriamente, como el 2042 más o menos. No. Yo creo que... Clasificatoria. Cuando haya cambio de presidente. Fue buena. Cuando haya cambio de presidente. Fue buena. La Copa América. Donaldo. Perdón. Ahí va a haber el 2042. Como entiendo que todo el Mundiales análisis... con leyenda, va a jugar el equipo de Ibai Va a estar contra Pellegrini. así. Como quisiera justificar hoy mi presencia en el panel y mirando de frente a la cámara además, porque he hecho 2 preguntas en 1 hora y media de programa. Y harto que gana, pues. Quiero decir que, y por lo tanto, siendo 10 para las 9, creo que es un acto de extrema cobardía que la NFP no haya hecho una conferencia de prensa, una declaración, Verdad. No hay plata. una muestra de apoyo Para los canapés. a una selección sub-20. Sobre todo porque es una selección sub-20. Y sobre todo porque es un proceso que tiene que tener socios. O sea, requiere tener socios. Creo que es un acto de extrema cobardía y me encantaría saber cuál es la puerta secreta del estadio. Pero si no lo han hecho nunca, pues, Donaldo. Si cada vez que Milad habló después Bueno, de pero algún no por fracaso de la eso, selección no por es porque eso. se lo encuentran los periodistas en el camino. Pero No. él salir a hablar... Sí, Nunca lo ha citar hecho. a la prensa un punto de prensa, no.
No, pero es verdad. O sea, si ellos van a seguir respaldando este proceso, obviamente que tendrían que haber llamado y sí, lamentablemente no fue bien, pero seguimos creyendo en este proceso. Yo no digo que no es el modus operandi de esta directiva. Un poquito, Gonzalo, en todo. Ayer como que de pronto no analizamos tanto las declaraciones de Córdoba, por ejemplo, post partido, creo yo. Dijo, por ejemplo, que él sabía que, resumiendo resumidas palabras, que no había material, que no había materia prima. Lo dije hace 2 años. Lo dije hace 2 años. Uno, que Cresta estaba dirigiendo si para él no había materia prima. Claro, y segundo, Caputo acaba de dejar en claro Que sí hay. que sí hay materia prima. Que hubo, le dejó en claro que podría jugar mejor. De jugadores de selecciones, que venían jugadores de 2 mundiales sub-17, que el 90 y tanto por ciento, 95% de la última convocatoria que en algún minuto los tuvo como... De hecho, la 17 se metió en mundial ahora. Es bueno el ejemplo de Caputo, Johnny, porque... Pero deja terminar, Gonzalo, perdone, Arturo. Entonces, claramente que había jugadores, y el problema era el sistema que teníais, cómo jugabais. O sea, Gordo, tú dijiste a lo mejor no habían jugadores individualmente muy... Porque uno los compara, no hay. Porque tampoco los viste jugar, tampoco los viste exponer como realmente ellos quisieran. No vi nada. Por ejemplo, nada. Por ejemplo, Marchán. Todo el mundo colocolino pide que juegue Marchán, por ejemplo, y no era titular la selección jugaba muy sub-20, poco. Godoy. Muy poquito. Jugador, entró 10 minutos. Eso es lo que más ha jugado. Primero. Es que ¿sabes lo que pasa? El último, Álvarez también rompiéndolo en la B y muy poco también porque lo hacían correr ida y vuelta. Entonces, Johnny, yo creo que tú estás tratando de buscar una explicación que debería darse, que estoy con Aldo, pero que está llena de incongruencias. O sea, todo lo que ha pasado en esta selección sub-20, desde que asumió Córdoba, desde que se tomó el Mundial, desde que se decidió frenar la primera división para darle el foco al Mundial Sub-20, pero sin darle ningún partido decente para prepararse, sin ni siquiera que conociéramos los jugadores. Yo creo que esto se ha hecho todo mal y esto es otro capítulo más. Por eso es que es ser valiente, porque en el fondo es citar a una conferencia donde también hay que asumir errores, como haberlo ofrecido. No lo ha hecho nunca. Haberlo ofrecido al Nico, la selección adulta, cuando su foco tendría que haber sido otro, ¿verdad? Entonces es asumir. Pero que la gente, Marcelo... Y sobre todo en este momento, Johnny, porque si hay un momento donde un entrenador se siente solo, es ahora. Sí, pero pero también no hay que ser tan impetuoso muchas veces para aclarar. Y pasa que yo escuché mucha crítica y vi por el comentario que, no sé, anoche subí una foto medio frustrado por la selección que se dio, son todos malos. Y no, compadre, no son todos malos. Había muchos jugadores de calidad, había muchos jugadores buenos, Arce, el cabrón que viene argentino, se hubo muchos jugadores de buen pie. Y que no hayan funcionado es un tema netamente direccional. Yo creo que lo mandaron de una forma. La 17 se metió un mundial. Lo que pasa es que la gente responde así. Yo vi la gente cómo respondía, especialmente en Playa Ancha, llegar con Japón. La gente responde así por las declaraciones de Córdoba. Y hubo goles porque declara mal, porque es soberbio y la gente dice, nos metió todo en un saco, que nadie sabe de fútbol más que él y la gente responde de esa forma. Le está diciendo quién tiene razón, él o la gente o nosotros. O sea, no es que tengamos razón tampoco, pero algo vemos de fútbol. Hay jugadores. Y algo sabemos. Entonces, ser soberbio y decir que nadie sabe más que él, pero y la gente responde de esa forma. Yo creo que lo que más dolió, Marce, es cuando no competiste, sobre todo en el primer tiempo, que te sentiste... Me hicieron correr. Te pasaron por encima. Pero mira, y eso yo creo que le duele al hincha también. Lo ole de México es porque siempre el equipo salió tarde. Era claro, siempre saltaban 3 puntos, los 3 que estaban extremos arriba salían a presionar y tenía quedan en el espacio en el medio. Un hoyo, compadre. Ahora, Johnny, mira, yo no sé... 2.000 metros cuadrados. Yo no sé si coincides conmigo, pero sabes que a mí me faltó... Cuando el partido va por un camino y te están sometiendo, como fue en el primer tiempo, como que extrañé ese jugador con más temperamento, ese líder, que lleva el partido a otro lugar. Voy a ir más fuerte, a llevar el partido a otro lugar, de más roce, de más intenso, se empiezan a generar otras cosas, el público y los jugadores se estimulan más y empiezan a pasar otras cosas. Me faltó como ese carácter y ese temperamento que también muchas veces viene del jugador que está adentro, ¿verdad? Dice, nos están sometiendo,
así el partido no lo vamos a ganar, llevémoslo a otro lugar. Empecemos a meter, empecemos a rascar, empecemos a generar otra cosa. También extrañé eso. Volviendo al argumento de Johnny sobre esa declaración de Córdoba por el tema de la materia prima que existe en el fútbol chileno, es bueno hacer el ejercicio y recordar cómo se trabajó en la época del Flaco Leiva y del propio Hernán Caputo, porque la selección que va al Mundial Sub-17 del 2017 y la que va al Mundial Sub-17 del 2019 son diametralmente opuestas en cuanto a calidad de jugadores. Si uno revisa, la del 2019 están todos los nombres que hoy incluso están jugando en la adulta, y la del 2017 son jugadores que lamentablemente no han podido destacar en la primera división. Pero son dos equipos que jugaban muy distintos a pesar de tener la misma mano técnica, pero que los dos fueron segundos en los sudamericanos, compitieron muy bien, con otros recursos y con otras formas, pero compitieron muy bien. Después esa misma generación del Mundial de Brasil 2019 la toma Patricio Ormazábal y la selección queda eliminada en un sudamericano donde prácticamente no compitió. Después van a un sub-23 de la mano Nicolás Córdoba, una generación que era muy rica en nombres, que tiene buenos jugadores, que seguramente empiecen también a ser importantes en la adulta, y tampoco compitió bien. Entonces en eso también hay que hacer hincapié que en este caso la capacidad del técnico también tiene mucho que ver, porque hay con qué trabajar. Son buenos jugadores en Chile, hay con qué trabajar. Yo creo que muchos de estos jugadores que están en esta nómina también van a empezar a rendir bien en sus clubes, pero era importantísimo que este proceso se hiciera de forma correcta, y a mí me genera duda que el propio técnico de la selección como que le suelte la mano a sus jugadores, que diga que no hay materia prima. Nos mató. Ahora, igual, vemos algo distinto. Me gustaría sí que no se repitieran errores. Va a jugar la Sub-17 un Mundial, me encantaría ver a la Sub-17. O sea, ya aprendimos del error en torno a que, pucha, no hay, tenemos que arrendar un estadio para jugar un partido. Yo no entiendo, porque todas estas quejas post las encuentro, yo estoy con Johnny, no... Me parecen feas, que en realidad no hay mucho, que esto es lo que hay. Fueron 2 años de trabajo. Hay un montón de técnicos que suben con 10 partidos para salvar un equipo y se las arreglan. O sea, yo creo que la capacidad técnica para resolver situaciones futbolísticas, no digo para entrenar, para planificar, sino que para enfrentar partidos no estuvo a la altura. Pero también me faltó una voz que antes dijera: no tuvimos la preparación, no estamos teniendo partidos, necesitamos jugar contra los mejores. Y también me hubiera gustado que el presidente de la NFP, Pablo Milad, hubiera defendido con más coherencia esto, porque si iba a ocurrir lo que ocurrió y el equipo, entre tantas falencias, uno siente que le faltó jugar más, digamos, y tener partidos más... Competir más. Más competitivos. Si hace un mundial, prepárate mejor. Está pidiendo los técnicos para la adulta. Pero sí, esa es la preocupación, imagínate. Pero esta no era este era el gran momento del año. Pero un par de detalles para los jugadores. Yo creo que, por ejemplo, Millán, un homenaje a Millán, porque cuando jugó de Millán, jugó bien Millán. Un homenaje a Rosell, porque era una selección que no tenía 9 y que improvisó un 9, que fue permanente, o sea, que de verdad tuvo que hacerse cargo de una falencia, porque Gargue es un jugador que como lateral se gana un puesto en la selección mayor, pero que en este Mundial fue como centrar por el otro lado. Es decir, hay una serie de incongruencias. A mí no me disgusta que un técnico desde la academia, desde la métrica, que te diga que uno es ignorante. Pero francamente yo creo que la gente le respondió a esta selección. Y le respondió pese a todo. Le respondió lleno los estadios. Pese a que no las mostraron, pese a que no había una difusión previa. Pero fue y apoyó. Yo entiendo que ayer estuvieron, y creo que se merecía un poco más en términos de la explicación futbolera de un proceso que... Pero esto es mucho más simple. Cuando voy a ir acá a las declaraciones de Córdoba, cuando él dice que durante 2 años no encontró nada y que no hay materia, ¿qué hace un presidente? Le dice: si usted me dice que no hay materia y jugó de este y fracasó, ¿para qué quiere seguir en la sub-20? Así de simple. Si usted me dice que ya no hay materia prima, y acá todos vemos que hay jugadores que están jugando, que a lo mejor pueden jugar mejor, lo dijo Caputo que fue a mundiales, entonces si un técnico como Córdoba dice: no, yo les dije hace 2 años, no hay materia, entonces ¿para qué quieres dirigir si no lo tienes? Pero si eso además se dice antes. Por eso te estoy diciendo, Manuel. O sea, se dice antes. No te excuses ahora porque te queda más mal él.
Ahora, 6 años. Yo hace 2 años que tengo una ventana mala en mi casa. Claro. otra cosa importante. Y ahora la bueno cierra, ¿no me sirve? Otra cosa importante, sin creo yo, es no perdernos también, porque existe esta disputa entre que el jugador, o en Sudamérica queremos parecernos a lo europeo, y los europeos, escuchamos a Luis Enrique, que lo que quieren es ser como el sudamericano. Claro, lo mejor. Entonces, en esta búsqueda de jugadores altos, de jugadores físicos, también nos podemos Pero perder. ¿qué puede esperar en eso, Manu, Rambo, yo creo que lo mejor... con el nivel de conducción que hemos tenido Por eso- totalmente errático? Por eso, no perdernos en eso, porque yo creo que una Pero muestra... estamos perdidos, o sea, en México. nosotros quizás no, tú, yo, nosotros, este panel, hace 10 años venimos hablando lo mismo, o 6 años hablando lo mismo, pero el problema es quienes dirigen, nosotros no podemos hacer nada. Podremos reclamar, Pero decir sí a la podemos cámara. decirlo. Y por ejemplo, México fue una gran muestra porque tenía jugadores altos y Técnicos, físicos muy puestos técnicos. en puestos Principalmente relevantes, como el técnicos. arquero, los Y centrales. bueno, para el fútbol más chico. Pero arriba eran todos rápidos, técnicos, que encaraban. Y entonces tenía la mezcla, porque México también es como nosotros, una raza que no tiene jugadores altos, no tiene un gran biotipo. Sin embargo, se adecua de la mejor manera para competir. Entonces, me preocupa o seguir perdido o perdernos más en esto de querer parecernos tanto al europeo y no priorizar lo que tenemos, que realmente es el jugador sudamericano. Como lo decía Tocali, que yo trabajé con él también, y él siempre me decía, el jugador chileno es muy técnico, pero no lo saben aprovechar. Sí, yo creo que el mismo Córdoba puso su proceso que tenía otros fines y era con otros plazos, lo puso en el ojo del huracán, dirigiendo sub-23, dirigiendo selección adulta, saliendo del foco. Yo creo que salió del foco también porque es lo mismo que pasaba con Gareca. No entrenaba, no iba a los estadios, no le importaba nada, no hacía microciclos, estuvo todo el verano jugando un partido miserable, amistoso con Panamá, no sé si se acuerdan, y del cual no sacó ningún jugador, porque Nico Guerra hizo 3 goles, después no lo llamó, o sea, no, Coherente, ni una consecuente. ni una coherencia. Pero si nadie le exige... Bien. Lucas Asadi liberado de la selección. Sí. Fiebre, ¿no? Sí, salió con fiebre. Sí, yo creo que el hincha doble... Sí, no, pero andan No, harto sí, andan bicho- mucho, sí. bicho dando vueltas. ¿A quién no le ha pasado? No, acá el otro día llegó una. Agarró un bicho. Eso fue hace como 3 meses. Llegó una. No. Bien, Los conceptos los puedo guardar para mañana. sí. Hay una que puede pasar. Mira, la uno. Si hay alguno que se consume hoy día, tiramos. No, hay una que te juro que la puedo pasar en 2 años más y va. Sí, claro. Sí. Pero te juro, a ver. Sí. Métricas. Pero que invitamos de nuevo al señor Belli y seguimos con el concepto. No. Hay una pregunta que es para siempre. O sea, la podemos guardar forever and ever. Bien. Vuelve el fútbol. Pero quiero cerrar una cosa que no lo voy a decir respecto al tema original. Si vamos a despedir a Alexis Sánchez de la selección, o sea, creo que merece un partido de despedida oficial, aunque sea amistoso. Goleador, pues. Pero con un rival serio y con el Estadio Nacional lleno, no en el Municipal de la Como Florida, Bam Bam. con todo respeto. Tipo Bam Bam con no Francia. en Rusia. En Francia. Claro. ¿Quién quiere despedir a qué Quiere seguir Pero todavía no se No, pero el día que se despida Alexis... tuya. No, pero si él quiere jugar el Mundial del 2030. No, bueno, ¿cómo sí. estar pensando en la Pero despedida? sí, Pues no, estáis pensando la No, pero digo, Estamos adelantando su proceso. digo, si el próximo entrenador la pregunta que tenía. decide no tomarlo en cuenta, que por lo menos le dé un partido. Un partido. Va a se lo luchar para merece. estar en la selección. ¿Ah? Él va a luchar para estar en la selección. Oye, Claro que no- si sigue así, Si no se lesiona, no, claro. nosotros Yo dije, depende de él. hace 2 años. No nos tienen la música cuando estamos hablando de cosas buenas. Sí, nos van a retar. bien. Está Jorge Cubillo listo. ¿Sí? Sí, ahí está, mira. Tanto como listo. Está súper listo. Está ¿Mañana o no? ¿O están pasando cosas todavía? en la siesta. Mañana. Ya. Pausa. Bien. Hay fútbol. Se reordena la tabla. Mañana juegan Universidad Católica y Ñublense en el Claro Arena 2030. Rafael. ¿Cómo le va? Digamos que se juegan partidos atrasados y partidos adelantados al mismo tiempo. Sí. Sí, uno Pero adelantado. ojo, Cubillos, porque la alcaldesa está poniendo, hay le fútbol. pidió a la delegación presidencial que el partido no se juegue.
¿Cuál partido? Hay fútbol. Católica Ñublense. Hay fútbol, no se preocupe. ¿Dónde San Carlos? Por eso vamos a informar del Pero partido. Ñublense ya mañana está 20. acá. Sí, hay fútbol. No, si el no, partido no, al 20 y se 30 está vendido. Las entradas para la visita duraron 5 minutos, para el local duraron 3 minutos, se juega a estadio lleno. Mire, yo entiendo la molestia de los vecinos y todo, que estuvieron varios años con una tranquilidad brutal, pero el estadio estaba ahí desde antes, uno. Y dos, creo que el operativo de salida tiene que ser... a ver, hay una salida hasta Kennedy que tiene ese semáforo en la bajada de Estoril. Tiene que haber carabineros dejando pasar los autos hasta ahí. Ahí se va a desahogar mucho más rápido, va a ser mucho más cómodo para todos. Y después por el otro lado tienen que llegar hasta donde está el metro, los Dominicos, ahí la bajada por General Blanch, hasta Apoquindo, hasta ahí. Ahora. Porque hay muchos, San Carlos está lleno de semáforos, lleno. A las 8:30. 8:30, sí. Y el, perdón, Dirige Héctor Jona. Johnny, y el semáforo de República de Honduras, que es una de las salidas, y el de Avenida Las Flores, esos dos semáforos son larguísimos, las luces rojas. Entonces, o empiezan a coordinar. Está la rotonda. O a las salidas interminables. Sí, tiene que haber un plan de inteligencia aquí vial para que sea más Ahora igual ágil la salida. Viendo el comunicado, este partido se pudo perfectamente haber jugado el fin de semana. Sí. Que era una mejor fecha que un jueves. El partido es mañana a las 20:30 y significa que Católica tiene un objetivo muy claro, que es clasificar a la Copa Libertadores. Chile 2. Chile 2. Le cayó mal la eliminación de Audax a Católica. Bueno, y a los que están más abajo Sí, a también, todos. sí, porque eso significa que la lista no corre. Porque al haber ganado a Huachipato, la lista no corre, entonces, por lo tanto, como quedan, van a las copas. Salvo que... Si desciende Ahí está el campeón, no puede jugar torneo. Si desciende Pero el ahí campeón, no corre a esta tabla. No, sale el Corre al segundo de la segundo Copa de Chile. Chile ya. el segundo la De hecho, Huachipato, con ese escenario, tiene muchas posibilidades de jugar un torneo internacional. Católica está acá, en el quinto con 39 puntos. Tiene este partido pendiente. Mañana, si llega a vencer, bueno, va a pasar, obviamente, a un lugar muy Al segundo expectante. lugar. Sí, no, pero es muy expectante. Porque si se considera eso, y después tiene el fixture, que no es nada fácil, pero juega mucho local, porque tiene que ir a jugar la próxima semana con Everton, la Viña. Después se enfrenta... Con la U. Bueno, tiene el partido con la U en el Claro Arena. Juega con O'Higgins en el Claro Arena, con Palestino en el Claro Arena. Tiene que ir a Huachipato, a enfrentar, a Huachipato al sur, a La Serena al norte y a La Calera también de local. Entonces, nada de despreciable si se considera, a ver, de jugar a jugar. Hay muchos partidos todavía. Y tiene que, lo más importante, que ayer fue tema con Daniel Garnero, mantener después de un receso el nivel y la racha que traía. Porque son 4 partidos en línea. ¿Quién va de 9? Rosell. San ¿Cuál fue el Pedro, último partido de...? Limache. Le ganó a Limache con 9 bajas. con lo acuérdate, justo. Muchos juveniles. Sí, habían algunos que nueve jugaron bajos, bastante como bien México. ese día. Nacho de Pérez. hecho, Salas. Y de hecho, mañana puede haber nuevos nombres, porque firmó contrato hace muy poco, y atención con este muchacho, Vicente Cárcamo. Tanto que hablamos de un volante que necesitaba la Universidad Católica, firmó contrato, está entrenando y lo más probable es que vaya, no sé si va a entrar a la banca, pero ya está considerado. Habló muy bien Garnero de él. Buena pegada, Habla bien hábil. el conocedor, el hincha conocedor, el periodista conocedor de las series juveniles, habla muy bien de él. Bueno, de hecho, hace poco en Iquique... Es Cubillo, ¿no? ¿Te referías a Cubillo? No, también. pero- Cárcamo. es que No, de Cárcamo. Jorge está ¿Tuviste el gol, Arturo? El que hizo en Iquique. ¿no? Golazo. Sí, Bueno, y ha golazo, hecho varios golazo. así. Entonces, dijo Garnero ayer, venía como que le faltaba, no entraba todavía hasta hace un par de meses. A veces pasa. Pero poco a poco, entró en el riel y ya es desequilibrante. Dijo, tiene un desequilibrio interesante. Cárcamo Puede lo ser vamos a un anotar muy aquí. buen aporte. Vicente Cárcamo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Rosell? ¿Tiene alguna chance? No, Rosell está... Bueno, la selección todavía está en Valparaíso. Rosell va a volver el lunes a entrenar a la Ya. Católica. Antes no. Sí, Millán se sumó a la adulta. Bueno, salió a Sadi ahora. Sí, por eso. Sí, entonces... ¿Alguien más de la 20? Bueno, No. hasta donde sabemos, no. ¿Equipo para mañana? Sí. Ya. Dice así. No tiene a Montes, ¿ah? No tiene a Monte porque está por la selección. Juega ante Perú. Berneo en el arco. Después, línea de 4. Recupera muchos jugadores. Ayer no entrenó hasta Uruaga porque fue papá. Estaba Dylan Escobar. Pero hoy día regresó a las prácticas y está concentrado en este minuto. Están llegando al hotel en este minuto. Ampuero, que no jugó en el último partido. Daniel González.
que había estado en la selección, y el Keno Mena, que tampoco jugó el último partido. ¿Renueva o no, Mena? Ya te voy a contar esos casos, porque tenemos un capítulo aparte con las renovaciones. En el medio, Gary Medel, que jugó en la despedida de capitanes casi todo el partido, Johan Valencia y Cristian El Simbi Cueva. ¿A dónde vamos a dejar al Simbi Cueva? Vamos a empezar a discutir porque ha aparecido por la derecha, ha estado enganchado, ha ido comodín, por la izquierda. Es comodín, ¿cierto? Pero ese es el... No, de 10, juega bien de 10. Sí, lo hizo bien. Pongámoslo de 10. Detrás del Colo-Colo 9. la rompió. Detrás del 9. Depende del partido. Yo creo que contra equipos que no tienen un buen volante central puede jugar bien Cuevas, pero no es el caso de... Ahí está muy bien Lolo Reyes. No se va a encontrar con tanta libertad a Cuevas y va a moverse según los... Para mí, más así como está ubicándolo ahí que... Tiene buenos carrileros Ñublense, ¿sabes? Es un buen equipo Ñublense. Sí. Complicó a Coquimbo. Jugó un amistoso Patito Rubio, siempre la segunda Católica. Jugó un amistoso con Temuco hace poco, ganó Poto Rubio. con gol de... ¿Cerezo? Toniño. No. Pero fue 1-0, gol de penal. No, de Byron Oyarzo fue el gol. Y después, en la ofensiva, otro que jugó casi todo el partido de la despedida de capitanes, Fernando Sampedri, con Diego Valencia y Eduard Bello. No lo encontré hoy día, ¿no? ¿A quién? Lo googleé, espérate. ¿Y Eduard? Se va, Eduard. ¿Ah? ¿Se va? Vamos a entrar, bueno, no sé qué, mira, antes de entrar a eso, porque tenemos por separado el tema de las renovaciones, Ya. que hay caso y caso, y hay algunos que están muy avanzados y otros que ya renovaron, de hecho. Sin para la próxima temporada. sub-20 este equipo. Sí, veámoslo, mira, esta es la lista. Son 11 en total los que terminan contrato, y vamos a ver lo siguiente, vamos a ir explicando caso a caso. Darío Melo tiene contrato hasta diciembre, depende de Garnero si es que lo van a renovar o no. Vicente Berneo renovó hace poquito, hasta fines del 2027. Bien. Branco Ampuero es decisión del entrenador, pero se da por descontado que va a seguir. Que tiene Católica. Tomás Astaburuaga, lo mismo, le gusta mucho, mañana por eso es titular, como lateral derecho, un comodín, así que debería continuar. Jugó bien con Limache. Dani González renovó en mayo, hasta fines del 2026. Pero Dani González hoy día la carta de él vale $2 millones. Es el más exportable y es muy ¿Lo probable. quieren vender a fin de año? Es muy probable que en el próximo mercado... ¿Es Católica o que algo de Wander? No, es 100% Católica. De hecho, hay interés generalmente, en los mercados anteriores ha aparecido como posible para partir a Brasil o Argentina. Por lo tanto, se podría dar. Dylan Escobar, bueno, ahí hay que hacer uso de la opción de compra. Ya depende del técnico, pero por lo poco que ha jugado, Está difícil. podría volver a Coquimbo, pertenece a Coquimbo. Entonces hay un tema con él. Plantel para jugar Copa Libertadores, Coquimbo. Bueno, mira, allá cuando vino la rompió, por eso Yo lo pensé trajeron. que le iba a romper. Gary Medel ha jugado casi 1.400 minutos, 1.300 y fracción. Tiene un promedio de 73 por partido. Por lo tanto, Ha tenido buenos partidos. referente, últimamente. No ponerse, pero está bien. ha tenido ahora. muy buenos partidos, no debería tener problema ninguno para renovar. Johan Valencia tenía una oferta De de menos a México más. Sí. y están trabajando con él, debería concretarse ya, pronto. Agustín Farías. El problema de Agustín Farías es que ha jugado poco, tiene Tiene más amarillas que minutos. 29 minutos. Las lesiones han conspirado mucho para que esté fuera. Entonces, el año pasado renovó porque cumplió una cantidad de minutos y automáticamente decía el contrato, se renovaba. Entonces hay que ver qué pasa aquí a fin de año. Entonces sería especular por ahora porque en una de esas aparece jugando mucho y está el próximo año o no. Eduard Bello pertenece al Barcelona. Entonces habría que hacer uso de la opción de compra. Está a préstamo. No es barato. Estamos hablando de una carta de sobre $1 millón. No ha Entonces, rendido. habría que buscar un mecanismo. Clemente Montes ha tenido una muy buena segunda parte del año. Yo sé que han preguntado por él de otros países. Entonces hay que ver si renueva con la Católica. La intención del cuerpo técnico es tenerlo, pero depende de lo que pase finalmente con esa posibilidad de partida al extranjero. Y Fernando Sampedri, y esto lo sé de muy buena fuente porque se dijo que Católica le había ofrecido 1 año y él quería 2. Hasta ahora eso no es verdad porque no han conversado. ¿Cómo no han conversado? No hay intención de sentarse a conversar, pero no algo que haya ocurrido, que le hayan ofrecido 1 y que la diferencia esté ahí en 1 o 2 años. Pero termina contrato a fin de año. Termina contrato a fin de año. Estamos en octubre. Pero además, ¿tú sacarías esa cantidad de goles? No, te digo, pero Pentagoleador. de toda la lista, el Primero, el ¿qué jugador, El goleador. el 37. más importante. 37. Sí. Ojalá que no le pase lo que le pasó a la Real en la U, por ejemplo. Sí.
Ojalá. Que por edad lo dejaron irse Y siga haciendo goles todavía. yo creo que sí, sí. Sí. Pero Así tú que- dices que no han conversado. No, sí, no es que no hayan conversado, pero así como que le hicieron una oferta por un año y Eso no es real. y él quiere 2, no es real. Ya, pero deben como haber ya preguntado época de la oferta. pretensión. Especulaciones nomás. Le deben haber preguntado las pretensiones para... Sí, Pero más yo que a creo él, que el en general representante se está hablando. aleja, bueno, no es que no esté al tanto, pero lo deja todo en manos de su repre. Ahora, Jorge, honestamente, Dime, y tú, un Eduardo. profundo conocedor de la Católica, todo este proceso de renovaciones es si Católica clasifica a Copa Libertadores. Porque si vienen a la Sudamericana les va a pasar lo de los últimos años, Es ¿no? que Pero es importante hinchas- eso. Hay plata Tiene fresca, no hay razón. plata Por eso fresca. lo pregunto, Gonzalo. Es clave. Pero si hay plata, no hay Muy buena pregunta. Buena Bello. pregunta, Gracias. Cubillo. Sí, pero no van a Me llegar, sorprendió. no van a llegar 7 refuerzos. No. Con suerte 4. Y en algunas posiciones. ¿Por qué? Primero, por lo que estamos viendo. Segundo, porque la cantidad de juveniles que están emergiendo en el primer equipo. Mira, Nacho Pérez ya jugó y bien. Muy ¿Recuerdas bien. que se podía haber ido a España? Finalmente no se dio eso porque quédate acá, juega y lo más probable es que el próximo año esté. Arancibia, Arancibia, hay que Salas, decir, Cárcamo, Corral. sí, Rosell, que tiene contrato hasta fin del próximo año. Entonces, la cantera es bastante Tienen alta. que jugar en algún momento. Sí, pero el hecho que es sintomático, porque más allá de lo que haya visto con Sala, con Nacho Pérez, con el propio Corral, Garnero, le da tiraje. Y prueba de ello es que Cárcamo, que lo estuvo mirando un buen rato hasta que se convenció y finalmente le hicieron contrato y ahora aparece otra vez y tuvo muchos elogios, bueno, habla de que es así. O sea, Lo bueno que hay estamos- tiraje a la chimenea. Lo bueno que estamos a mediados de octubre y ya tenemos claro cómo se va a jugar el próximo año. Los campeonatos que hay, cuándo empieza, cuándo el receso y todas esas cosas, ¿no? Sí, pero es un tema más largo. Jorge ya anda dando vuelta en redes sociales, particularmente el nombre de Palavecino y el de Cabral, incluso nuevamente. El de Cabral, bueno, algo de verdad en eso? a Garnero hace un par de meses. Le gustan los 10. A fines de agosto, la última semana, cuando iba a cerrar el libro de pases, ¿te acuerdas que volvió a sonar en Católica? Y Millán. Dijo, no, también sonó. a mí me llamaron de Independiente para decirme que Cabral, ¿te lo quieres llevar? Dijo, por mí que lo traigan, pero sé que no va a venir. Es un tema de dinero. Lo que gana. ¿Ah? Por lo que Bueno, gana. tampoco gana tanto. Pero, ojo, Sí, pero más que el sueldo, no, contratazo. es más por lo que podría pedir Porque el fue de equipo. México. Ojalá ahí. no llegue Millana. Pero ojo que Independiente, Pero este después de Millán. todo lo que pasó y el castigo, no Podría sé ceder si un poco económicamente pueda mantener el plantel que tiene. Sí, ¿Quién? pero en su Independiente. momento no, era humo. Humo por la realidad de presupuesto, lo que podía ofrecer Católica y lo que quería Independiente. Entonces, imposible. Bueno. Y lo de Palavecino, bueno, no es primera vez, hace rato. Pero yo sé que, mira, yo hablaba con gente vinculada allá al norte, decía, tiene muchas opciones. En México hay un muy buen mercado y México. muy buen dinero que en Chile Como está no lo jugando. van a poder pagar. Es verdad. Ahora Eso- Católica cobra por los qué alegre estacionamientos y se igual. trae a Mbappé, güey. ¿no? ¿Ahora qué? Por los estacionamientos. No son tanto igual. Pero si los estacionamientos son pagados. Mejor postor. Sí, pero son pagados, yo te diría, a precio de mercado. Todo el año. Yo creo que va a haber un tráfico. bueno, pero es va a haber una gran mercado negro inversión, con los Aldo. estacionamientos católicos. Hizo una gran inversión. ¿Quién? La Católica. ¿En los estacionamientos? Sí. No, en el estadio. Ah, también. Bueno, Arancibia cosa no de baño. está para este partido. Pubalgia, tratamiento de plaqueta. Incluso vamos a ver si llega el próximo partido con Everton. Porque no es tan sencillo. El problema es que aquí no tenía, en el equipo que mostraste no había un jugador sub-20. Está bien de minutaje. No, pero está bien de minutaje, no debería tener problemas. Pero además Bueno, por lo de tener sub-17, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Seleccionado? ¿La Católica? Que pagan Claro. doble. No, pero en la Pero selección. la selección, se la No, pero está en la selección Montes. Sí, ya. Ah, sí, pues ahí está te en da régimen. por pagado. Félix Taylor ahí. Sí. Ah, no, pues no es sub-20 ya, pero... Pero también, pero corre. Corre. Es doble. no, No, corre. Cuando No, tiene no, sí. minutos. ¿Cuándo? Ah, no, tiene razón. No, pero no, sí. es sub-20. No, No pero... corre, no corre. Pero ¿hasta cuándo le devuelven a Rosell en el fondo? Rosell no es que no ha liderado la selección todavía, va a volver a entrenar el lunes a la Católica. Entonces debería estos días sumar son mucha descanso. Podría sumar. Tienen que seguir Porque jugando. es mañana. Ahora, Están haciendo charla De motivacional. hecho, No, viene la están sub-20, en Valparaíso. dijeron que yo fuera. te digo una cosa. No debería ser así la regla. La regla debería ser en cancha y los minutos que está. A todo evento. A todo evento y los minutos que está. No, No, mira mira si te uno llaman. el otro, claro. Es una mentirilla. Bueno, Si que no, es- el segundo sub-20 tercero no juegan nunca, digamos. En Católica, en todo caso, el otro día, el profesor Garnero tiró 5 a la cancha. sí, pero Católica no tiene ese problema y no va a pasar zozobras con el tema Es del verdad. minutaje. Bien, Jorge Cubillo, éxito. Nos vemos mañana en el estadio. Ese con tiempo. Hoy sí llegamos. Ese es un cuasi partido. Bien. Quería tirarla, pero no encontraste nunca. Todo lo bueno llega a su fin.
Y este capítulo de TST también. Así que nos vemos mañana. Bueno. 19:30. ¿Y a qué hora el programa mañana entonces? 19:30. Hasta la... ¿Una hora, no?